La primera cosa que se dice es que lo de las balanzas fiscales. Y todo va de una cosa que a mí me parece que es terrible que pasa en España, que es la territorialización de la actividad pública, que se compartimentaliza en aquí versus allá. Entonces, al fin y al cabo, es verdad, Cataluña paga más de lo que recibe, como Madrid también, pero de lo que están hablando es de una definición de la palabra nosotros. Es nosotros, y lo primero del argumento no es si yo gano o si pierdo, lo primero es quién soy yo, perdón, quién somos nosotros. Y es la declinación de esta palabra la que da el resto del argumento. Es verdad que Cataluña paga, pero paga dentro de un 6,5 a un 8 y pico %. Sí. ¿Es esto raro? Pues no. Los países del mundo no hacen públicos los datos territorializados de su actividad pública. ¿Por qué? Porque siempre había hostias. Si coges en Francia y haces la territorialización del gasto, ostras, los de París le dan dinero a todo el mundo. De hecho, España no es particularmente desigual desde el punto de vista geográfico en su distribución de la renta si lo comparas con Gran Bretaña, con Francia o con Italia, que son o ahora con Alemania, porque tienen Alemania del Este también. Y las transferencias fiscales en Alemania, la verdad es que no lo entiendo, pero en Francia y en Gran Bretaña o en Italia, serán órdenes de magnitud más grandes que las que hay aquí, estoy seguro. No lo sé porque no he visto los datos, porque no los dan, narices, porque si los diesen habría hostias. Por eso no los dan. Donde sí que tenemos datos por su estructura federal y tal, en Estados Unidos, lo que hace es, aquí tienes en el eje horizontal, tienes la renta relativa de estados americanos, en el eje vertical tienes cuánto cobran o reciben del Estado, y pones todos los estados de Estados Unidos. Bueno, pone todos los estados de Estados Unidos. Y también pones Cataluña en España. Y coño, está en su sitio. No tiene nada raro. Eso es lo primero, ¿te discriminan? No. ¿Pagas más? Sí. De lo que estás hablando es la redistribución. De todas maneras, es verdad que en España pasa una cosa muy rara, única, y es el País Vasco. Porque ellos no pagan. Y tendría que pagar. No solo no pagan, ¡cobran! Cuando tendrían que pagar. Y esto es lo que es realmente raro. Pero no es porque estén discriminados negativamente, sino porque lo están positivamente. Bueno, el segundo argumento que hacen los nacionalistas es, bueno, no os preocupéis porque nosotros lo haremos mejor, coma. El primer argumento es, España nos roba. El segundo argumento es, somos cojonudos. Lo haremos mejor, ¿por qué? Porque sí, porque somos mejores personas, somos más guapos, somos más listos, no sé, será porque somos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿somos mejores? Pues no lo sé. Hay pocos datos sobre cuán mejores o peores somos. A mí me gusta mucho. Esto es de la Unión Europea, que como todo el mundo sabe depende del gobierno de Madrid. Hizo un documento que medía la governance, no sé cómo se llama, la calidad del gobierno de las regiones de Europa. Hizo un índice que combina, por un lado, cosas subjetivas. Le preguntan a la gente, ¿usted cree que su gobierno está muy corrupto o no corrupto? Y también miden, en la medida de lo posible, cosas objetivas. Miran cuánto pones versus cuánto gastas. Entonces haces un ranking de las regiones de Europa. Entonces, cuanto más oscuro, peor. Entonces, si miras el mapa así, dices, coño, está bien. Dice, cuanto más al sur, peor, y cuanto más al este, peor. Que es lo que dice el sentido común que es, y efectivamente es así. Entonces, esto es lo primero. Parece que el índice no parece una barbaridad. Los sitios, mira Grecia. Grecia. ¿No? Mira, Bulgaria, qué divertido. Entonces, Nápoles, ¿no? Sicilia, ¿no? Todo es como te lo esperas. Pero dices, ¿y qué pasa en España? Y dices, ostras tú. Pues a lo mejor no somos mejores, narices. El tercer argumento es, bueno, ok, no somos mejores, perdón, sí somos mejores, pero ese queda igual, porque España no puede hacer nada por evitarlo si nos queremos ir. Este es un argumento que cada vez se oye más. De hecho, yo nunca lo había oído hasta hace un año y un mes. Y el argumento es, no os preocupéis porque no van a hacer nada. No os preocupéis, dice a los otros nacionalistas catalanes, a los otros catalanes que quieren la independencia, no os preocupéis porque no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa fastidiarnos. No les interesa que salgamos de la Unión Europea, porque, coño, comerciamos mucho con ellos, les va a fastidiar. No les interesa. Es el argumento de bygones, bygones, y es el argumento del buen divorcio.
Lo mejor que puedes hacer al divorciarte es empezar a vivir bien con tu expareja. Esto solo lo dicen las personas que no se han divorciado nunca. Pero esto lo dicen y lo repiten y lo tal. Bygones are bygones, ok. Entonces, y el argumento es que es lógico, es un argumento economicista que, no voy a poner nombres, pero dan economistas y algunos de prestigio. Pero es, desde el punto de vista económico, es inconcebiblemente estúpido. Porque confunde los conceptos básicos de economía, que es optimalidad con equilibrio. Lo que dice es que es posible, es perfectamente posible, que bygones are bygones y lo mejor sea ser mejores amigos una vez nos divorciamos. La cuestión es, ¿seremos mejores amigos? Pues no. Es posible que lo mejor que pudiese hacer el gobierno de España una vez Cataluña se hace independiente es ser los mejores amigos. Pero habrá muchos españoles a los cuales no les interese. El equilibrio político en España es previsible que sea distinto. Dejadme dar un ejemplo del tema que de verdad importa a todo el mundo, que es el fútbol. Imaginemos que Cataluña se hace independiente y sale España. Entonces, la pregunta importante, lo que de verdad corroe el alma de la inmensa mayoría de los catalanes es ¿dónde cojones va a jugar el Barça a la Liga? ¿No? ¿Jugará con el Palamós? ¿O jugará con el Madrid? Entonces, claro, aquí hay una cuestión. Es verdad que la Liga de Fútbol Profesional, en su conjunto, ganará más dinero, seguro, si el Barça juega en la Liga Española. Pero, ¿ganará el Atlético de Madrid más dinero? ¿Ganará el Valencia más dinero? ¿Tienen el Valencia o el Atlético de Madrid incentivos a decir, no, coño, estos no se vayan y yo me quedo con su mercado? Pues claro que sí. Ellos, el Valencia y el Atlético de Madrid, el día que voten, no van a votar para maximizar la renta y la popularidad de la Liga de Fútbol Profesional, sino para ganar la renta y la popularidad del Atlético de Madrid y del Valencia. Lo que significa que lo que es previsible, sobre todo después de un divorcio donde hay hostias, es que los catalanes no va a ser la gente más popular de España, es que haya muchos problemas para la convivencia futura. Y que las instituciones que hay ahora, lo que no van a ser, lo que absolutamente no van a ser, es las mismas. En la economía política del Paleolítico se predecían las cosas por lo que se llama el agente mediano. El agente políticamente relevante después de la independencia será distinto en Cataluña y en el resto de España. Y las políticas implementadas e implementables serán distintas después de la independencia, esencialmente con probabilidad 1. Okay. Entonces, ¿qué perderíamos? Entonces, hasta ahora es decirles todo lo que decían es tonterías. Y ahora decimos lo nuestro. Lo que no se puede hacer en economía, en este tipo de cosas, es predicciones. Yo no voy a hacer unos números aquí, y en el mundo hoy salían que decíamos del 10% y tal. Yo no voy a apostar ni una peseta, no digo la vida de mi madre, pero no una peseta, por los números que voy a poner aquí. Lo que quiero decir con lo que voy a decir a continuación es que la teoría económica moderna, si te la tomas en serio, te dice que no va a haber ganancias, sino lo previsible es que vaya a haber pérdidas del proceso independentista. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un ejercicio específico, muy concreto, y a quien no le guste, que cambie el ejercicio específico concreto, y os puedo dar las respuestas a casi todos los cambios que me podéis decir, porque hago una cosa que se llama estructural, tengo números y puedo poner lo que quiera. Ok, el ejercicio que vamos a hacer es, cogemos el modelo estándar de comercio, el modelo de comercio internacional, el modelo que los economistas usan para explicar, entender y racionalizar los flujos de comercios entre países y, de hecho, entre personas. Con este modelo usamos una técnica para medir las fricciones comerciales que existen entre Cataluña y el resto de España. Entre cualquier grupo geográfico va a haber fricciones comerciales que tienen que ver, no solamente, las fricciones comerciales no son los aranceles, de hecho marginalmente son los aranceles. Las fricciones comerciales es que yo conozco a las personas de mi entorno y sé cómo venderles cosas, y a un chino no sé cómo venderle un garabato. Y por eso es más fácil para mí comerciar con unos que comerciar con otros. Yo entiendo la regulación que hay en un cierto mercado y me es fácil vender allí. Y no entiendo la regulación que hay en otro mercado y no me es fácil vender allí. Etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que medimos es, hacemos una cuantificación de estas fricciones en el contexto de un modelo matemático. Entonces lo hacemos para Cataluña y el País Vasco con el resto de España. Después medimos las fricciones comerciales que hay entre Portugal y el resto de España. Y después mantenemos las cosas subyacentes de Cataluña, dejadme simplificarlo a Cataluña, que es donde más duele. Cogemos Cataluña, mantenemos la productividad de los trabajadores catalanes, que nos da el modelo, mantenemos las fricciones con el resto del mundo, que nos da el modelo, y sustituimos las fricciones que tiene con el resto de España, Cataluña, con las fricciones que Portugal tiene con el resto de España. Y entonces vemos lo que nos pasa. ¿Ah? Entonces, aquí lo que tienes es la renta de todos los países de Europa, y aquí tienes el índice de concentración del comercio de todos los países de Europa y de Cataluña, el País Vasco y Escocia, si fuesen países independientes, manteniendo los flujos comerciales que mantienen hoy en día. Si es 1, significa que solo comercias con un partner, con un socio. Si comercias con muchos socios la misma cantidad, entonces es un número muy pequeño. Lo que nos dice este dibujo es que si Cataluña, el País Vasco o Escocia fuesen hoy independientes y mantuviesen los flujos comerciales, lo que no serían es países normales. Porque ningún país, absolutamente ningún país en el mundo, concentra tantísimo su comercio con un país tan relativamente pequeño como lo que queda de España, como Cataluña, el País Vasco, o en el caso de Escocia, con el resto de Gran Bretaña. Los flujos comerciales dentro de los países son órdenes de magnitud mayores que a través de las fronteras, incluso de fronteras aparentemente neutras como las de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que decía, porque si ves las mismas series de televisión que otros, sabes cómo venderles garabatos. Okay, entonces nos dicen, bueno, somos países raros, pero bueno, entonces una cosa que a mí me hace mucha gracia que dicen los nacionalistas cuando les dices esto es, algunos famosos, académicamente famosos, dicen, no te preocupes, no pasará nada, nos quedaremos iguales. Siempre me da una cosa, vamos a ver, ¿quieres ser independiente para ser un país raro? No, ellos de hecho lo que dicen es que quieren ser un país normal. Coño, pues un país normal no es así. Un país normal está aquí. Y bajar aquí tiene consecuencias. Y es las que vamos a intentar medir. Entonces dicen, pero tú dices que va a ser un país normal. Vamos a ver, el último país que se divorció fue la República Checa. ¿Y qué les pasó? Coño, que se hicieron normales enseguida. El gráfico de la izquierda es la República Checa, el gráfico de la derecha es Eslovaquia, es el porcentaje del comercio en el caso de República Checa, con Eslovaquia, del comercio total. Y como veis, después de la independencia, pasó el 1 de enero del 93, cayó radicalmente y muy rápido, hasta que se estabilizó muy rápido. Hablamos de 5 o 6 años, no hablamos de 100. Sin embargo, lo de abajo es el comercio con Polonia o Hungría. Subió, no bajó. La ruptura de esas afinidades especiales que se tienen por formar parte de un país, al parecer, tiene efectos rápidos, mucho más de los que yo esperaba. El caso, de todas maneras, el caso de Checoslovaquia no se puede entender, no lo podemos usar como vara de medir para lo que podría pasar en España, porque en Checoslovaquia pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, dejaron de ser comunistas. Y si vas con un yunque por el desierto y sueltas el yunque, corres más rápido. Por eso, en el 93, coño, todo el mundo empezó a crecer, claro. Es como, en España en el 59 también se crecía mucho. Esto es el porcentaje de comercio irlandés con Gran Bretaña, que como podéis ver es decreciente desde la independencia, una barbaridad. Okay. Entonces, ¿por qué usar Portugal como vara de medir? Porque Portugal es el mejor amiguete de España. En términos comerciales, quien comercia más con España por encima de lo que sería previsible, dados los tamaños relativos y las rentas relativas de los dos países, es Portugal. Nuestro ejercicio es el siguiente. Tenemos, esto de aquí es el porcentaje de la renta que se genera por comprar y vender cosas con la gente de tu territorio. Este es el que se genera por vender con el resto de España y este es con el resto del mundo. Y estas es las fricciones comerciales. Entonces, lo que nos sale es que si a día de hoy las fricciones comerciales de Cataluña con el resto de España es de 1,44, del País Vasco es un poco mayor, es de 1,64. Entonces coges y la de Portugal es 2,63.
aquí mantenemos fijo la productividad de los trabajadores catalanes o vascos, que sacamos también del modelo. Mantenemos fijo las distancias con el resto del mundo. Y el ejercicio que hacemos es sustituir en los dos casos el 1,44 y el 1,64 por el 2,63, que es la distancia que tiene Portugal. Otra vez, el ejercicio es, ¿qué pasaría si, siendo por lo demás como somos, tenemos la relación con los, dejadme decir como si fuese un catalán independiente, la relación con los resto de españoles, lo que quede de españoles, que tienen los portugueses? ¿Ok? Yo no digo que esa vaya a ser la relación, digo lo que pasaría en el caso de que esa fuese la relación. Está en vuestro cerebro la capacidad de juzgar si eso es un ejercicio razonable o no. Entonces, en ese caso, la productividad, bueno, en estos modelos la productividad se ve afectada por el comercio porque la renta se ve afectada por el comercio porque afecta a la productividad. No tengo tiempo de explicar, pero la productividad caería en Cataluña un 10% y en el País Vasco un 12%. La renta neta per cápita, lo que te queda después de pagar impuestos, en Cataluña cae sustancialmente menos porque dejas de pagar impuestos. España nos roba. Aquí he supuesto un 6,5%. Estas caídas son enormes. ¿Es producción o productividad? Esto es producción. Las dos cosas son producción. La productividad que está detrás, no he puesto los gráficos. Es producción todo. Esto es la renta disponible. Esta es la renta, la caída de la renta y esta es la caída de la renta disponible, si quieres. Al final, lo que queremos decir es que no vamos a predecir nada. No quiero predecir nada. Que nadie me diga que estoy prediciendo el futuro. No lo predigo. Lo que estamos diciendo es que es estrictamente falso aseverar que la teoría económica predice, con los datos disponibles, que la independencia será una fiesta. La teoría económica lo que dice es lo contrario, igual que el sentido común.